Comenzamos, amigas y amigos, con una nueva edición de Agenda Abierta y en este primer tramo de nuestro programa recibiendo al senador del Frente Amplio, del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Savini. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Renzo, ¿cómo estás? Con unas cuantas interrogantes orientadas a, se me ocurre, un Frente Amplio que no se quedó quieto, no se fue de vacaciones claramente, y que estuvo bastante activo justamente en estos meses. Por citar uno de los temas, que además a usted lo tuvo un poco como referente, hablamos de la sequía y de las consecuencias en el departamento. Y muy recientemente estuvo en el Parlamento el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país. ¿Qué se puede sacar en claro de esa comparecencia de Matos? Bueno, varias cosas, Renzo. Primero, en Canelones, pero en todo el país, hay que tener en cuenta lo siguiente. De las 50.000 unidades productivas que tiene Uruguay a nivel agrario, el 98% son pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Es decir, ahí está la producción familiar. Más allá de que después hay un 2% que es la que exporta, que digamos son los famosos mayores. La enorme mayoría de la producción del Uruguay se recae en pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Venimos de una sequía que es el tercer año de sequía. Hay que ir 30 años para atrás para encontrar 3 años tan secos como estos. ¿Está bien? Y eso hace que la situación sea dramática, ¿sí? Dramática para las plantas, para la producción y muchas veces también para el consumo humano. ¿Está bien? Entonces, el gobierno está tomando unas medidas que está bien, que nosotros digamos que son razonables, pero son insuficientes. Nosotros, acá en San Jacinto, un productor le dijo al ministro, esto es apagar el fuego con una chirca. ¿Sí? Y es así. ¿Por qué? Porque si yo a vos te digo que vas a postergar pagos y que vas a tener acceso a crédito, pero vos venís de 2 años que no tenés producción y este año no vas a tener producción, para mí eso no es una solución. Y ayer el propio ministerio reconoció en el Parlamento que el 80% de los productores no se veían beneficiados por estas medidas. ¿Y hay espalda, hay colchón económico para otro tipo de solución? De hecho, ¿qué alternativa proponen ustedes? Bueno, primero nosotros proponemos cosas que hizo el Frente Amplio. Yo pongo el ejemplo. En 2008-2009 la sequía le costó al país 468 millones de dólares, un costo muy alto, ¿no? Muy elevado. Esta sequía hasta ahora, según los datos del ministro, 1.175 millones de dólares le va a costar al país. En aquel momento, el Partido Nacional hizo una interpelación, no una comisión general, una interpelación al ministro Agassi. Y el Partido Nacional dijo, nosotros estamos dispuestos a votar subsidios si es necesario. ¿Qué quiere decir subsidio? ¿Quiere decir darle plata para que se compre un auto? No. Quiere decir recursos para sostener la unidad productiva, por ejemplo, ración, semillas, agua, lo que fuere necesario, ¿sí? Para que esa producción familiar, para que la producción ganadera del pequeño productor, para que la producción lechera del pequeño tambero, para que la producción hortícola, para que la producción frutícola pueda sostenerse. ¿Cuánto subsidio? Bueno, evidentemente allí nosotros planteamos que hay un fondo, que es el fondo principalmente, el fondo de la granja, y después está el fondo de emergencia agropecuaria. Se podrían reforzar esos fondos, ¿sí? Que evidentemente el gobierno tiene recursos para hacerlo. Ahora, lo que hay acá es una decisión política. ¿Por qué? Porque venimos de un recorte. Venimos de un recorte de la Dirección de Desarrollo Rural y venimos de un recorte de la Dirección General de la Granja. ¿Tá? Entonces, hay una decisión de si efectivamente el gobierno está dispuesto a apoyar a esos productores fundamentalmente familiares que no tienen la espalda porque no están sacando producción. Nosotros estuvimos con el ministro en San Antonio, aquí cerquita, en una producción de sandía, ¿sí? El año pasado, con 1,5 hectáreas, ese productor produjo 4.500 kilos. ¿Está bien? Este año, con 3 hectáreas, produjo 1.000 kilos. O sea, no tiene producción. Entonces, yo no le puedo decir que te voy a postergar el pago 2 meses
o que te voy a dar un acceso a crédito, porque ese productor no va a querer endeudarse, porque no tiene con qué. ¿Se explica? Es decir, no tiene capacidad para sostener un nuevo endeudamiento porque ya viene endeudado de 2 años anteriores que fueron muy secos. Yo traje, mira Renzo, una gráfica. Este dato lo presentó ayer. ¿Está? No se va a ver, pero esto es 88, 89 y 90. ¿Está? Es las precipitaciones. Esto es 2009. Un año malo, 2008. Y 2009 ya llovió normal. Esto es ahora. 3 años de seca terrible. Y nosotros, el Frente Amplio, en el 2009, es decir, que veníamos de un año muy malo, tomamos muchas más medidas que las que está tomando el gobierno ahora. Pero además, el gobierno es responsable por lo siguiente. Porque en 2020 había aprobado un proyecto que se elaboró con 380 técnicos, ¿sí? Y con 2.900 productores, de los cuales se ejecutaron 540. Esos proyectos acá apuntaban a riego, pozos, tajamares, aguada. ¿Por qué no se hizo? Por una decisión política. Porque no se quiso tomar el financiamiento que había, que eran 17 millones de dólares. Imagínate que hoy esos más de 2.500 productores podrían perfectamente afrontar esta situación con otras herramientas. Para cerrar este capítulo de sequía, por allí una productora hace algún tiempo me dijo: ¿por qué los políticos no manejan el proyecto de precio sugerido? Como lo hace, no sé, por citar cualquier otra marca, ¿no? Que distribuye sus productos y dice, bueno, este producto sale con X precios al mercado. Ese es el precio sugerido. Todo lo que se le coloca luego es ganancia de los intermediarios, por así mencionarlo. ¿Qué le parece la propuesta? Bueno, particularmente nosotros conversamos con esa productora. Yo creo que es una idea muy buena, ¿sí? Y hay que trabajar en un proyecto de ley para eso, para que se establezca, porque es uno de los grandes problemas y dramas que tiene la granja en el Uruguay, ¿sí? El productor trabaja a rayo del sol, sufre la sequía, sufre la lluvia, sufre las condiciones climáticas, pero muchas veces su esfuerzo no se ve reflejado en el precio. Ahora, cuando nosotros vamos al supermercado a comprar el tomate o a la feria, resulta que el tomate está 5 veces más a lo que se le pagó al productor. Entonces me parece que es una idea muy buena, porque primero no establece la fijación de precios, pero sí lo que hace es promover la democratización de la información. Y por lo tanto vamos a ir en contra de la especulación. Así que es un proyecto, es una idea muy buena. Yo de hecho se lo dije a la productora, me comprometo a trabajar en ese proyecto y lo voy a hacer, y ojalá podamos tener el apoyo del gobierno, porque creo que ataca un problema central que tiene que ver con la diferencia entre lo que vende el productor y lo que llega al público. Y en definitiva, si eso se concreta, esa diferencia se va a achicar y lo que se va a ver beneficiado es la ciudadanía. Otro de los temas que, según una encuesta, preocupa a la población es la seguridad y lo que está sucediendo en torno a esto, ¿no? Y por allí hubo un anuncio que encendió el debate político, un anuncio del ministro del Interior de los interruptores de violencia, aquello de desarrollar un plan con personas que en algún momento estuvieron privadas de libertad. ¿Cómo procesa el Frente Amplio esta información? Y además, ¿convocará a Heber, a una interpelación, a Comisión General, en régimen de Comisión General? ¿Qué decisión se ha tomado en torno a este tema? Si es que ya la tomaron o aún es motivo de análisis. Bueno, lo primero es que cuesta mucho creerle a Heber, ¿sí? Porque hace 7 meses nos dijo en el Parlamento que había un plan para bajar los homicidios. Y dijo además en la prensa que se había hecho en una sesión secreta, y el plan nunca lo vimos. Y si había un plan, el plan fracasó, porque tenemos más homicidios que los que teníamos en el periodo frente amplista y porque se cuadruplicaron las muertes dudosas. Es curioso, ¿no? Pero bajaron las rapiñas, decía algún legislador nacionalista por allí. Bajaron las rapiñas. Y ahora ya parece ser que al Frente Amplio no le interesan más las rapiñas. No, el problema es que
cuando una persona la roban y la tienen 4 horas esperando en la comisaría, después no va más a la comisaría a hacer la denuncia. ¿Sí? Entonces tenemos un problema muy grande en cómo se recaban esos datos, donde por ejemplo antes nosotros teníamos pasantes que no eran, digamos, agentes policiales, sino que eran pasantes para tomar las denuncias, gente especializada para eso, y donde teníamos un sistema de tablet que el policía en territorio directamente tomaba la denuncia. Eso ya no se hace. Entonces hay una reducción muy grande de cómo se recaban los datos. Que los números de enviar no quiere decir que la realidad haya cambiado, porque cambiaron la forma en cómo se recaban los datos. Lo único que no se puede tapar son los homicidios. Y sin embargo se cuadruplicaron las muertes dudosas, ¿no? Es decir, allí tenemos nuestra duda. Pero en definitiva sí me interesa responder la pregunta del plan, porque hasta ahora no lo conocemos. ¿Sí? Sabemos que el Ministerio dio unos números, pero recién ayer presentaron el informe, es decir, prácticamente un mes después que dan en unas gráficas, y después resulta que uno empieza a ver cómo organizaron los datos, y bueno, como decía el contador, ¿no? Los que mienten no son los números, sino en lo que dan los números. A los números se le pueden hacer decir muchas cosas. Entonces, yo no voy a opinar sobre un plan que no conozco. Sé que en algunos lugares se han hecho cosas similares. Ojalá que mejore la situación, ¿sí? Pero lo que no podemos decir es hay homicidios de primer grado y homicidios de segunda, ¿sí? No se puede decir, como dijo el otro día una autoridad del ministerio, bueno, pero bajaron las rapiñas en calle y no bajaron de los homicidios, ¿sí? Y resulta que el 70% de los homicidios se producen en la vía pública, y de personas que no necesariamente están vinculadas al delito, como si estar vinculado o porque tiene un familiar o porque tiene antecedentes no hiciera que eso no es una situación violenta y terrible. Y yo realmente creo que la situación de seguridad no ha mejorado. Es más, nunca tuvimos tanta gente viviendo en la calle como ahora, y eso es un factor de inseguridad permanente. Por lo menos donde yo vivo, que es en la ciudad de Las Piedras, eso es así. Por lo que tengo entendido, esto es una situación que se repite en todo el departamento. ¿Pero por qué un factor de seguridad, Sabini? Bueno, evidentemente, porque muchas veces estas personas, digamos, obviamente no tienen casa, ¿no? Están viviendo en la calle, están vinculadas, digamos, hay situaciones de consumo problemático, y son factores, digamos, de distorsión de la vida barrial, ¿no? Evidentemente. Entonces, allí hay un montón de problemas que se han generado, que muchos tienen que ver con la pandemia, pero también muchos tienen que ver con las políticas que ha adoptado este gobierno, y que a nuestro entender, un gobierno que dijo que esto se resolvía fácil, pero que no era tan fácil de resolver. ¿Y el Frente Amplio tiene algo para aportar? ¿A usted le parece bien que participe el Frente Amplio activamente de esa mesa de seguridad que ha convocado el Ministerio del Interior? Bueno, me parece que cuando nos convocan tenemos que estar, ¿sí? Ahora, realmente el tono de la convocatoria no ha sido el mejor, ¿sí? Porque si yo ya te llamo diciéndote, bueno, vengan, pero ya sabemos qué van a decir, ya sabemos que no les sirve nada. Bueno, eso no es construir un diálogo real, ¿no? Es decir, para construir un diálogo real se necesita un ambiente, se necesitan condiciones, y se necesita, por lo menos, no descalificar al otro. Y nosotros hemos visto al ministro una y otra vez descalificar permanentemente al Frente Amplio, ¿sí? Parece que el ministro no se da cuenta que es ministro y que no es más senador, que ahora es gobierno, que ahora tiene que aportar las soluciones. Y porque dijeron que las iban a aportar y hasta ahora no aportaron ninguna. Ahora, sin embargo, usted está afín a participar de esa mesa. Yo creo que el Frente tiene que ir a todos los lugares que lo convoquen. ¿Y el Frente tiene propuestas? Bueno, ¿Tiene ideas para aportar? Claro que sí, y las hemos conversado contigo muchas veces. Creo que nos debemos también una autocrítica, decir, no logramos resolver los problemas de seguridad que teníamos. Eso es un dato de la realidad, y explica en buena medida por qué el Frente Amplio perdió las elecciones, ¿sí? Y por eso creo que precisamos también un pienso colectivo. Ahora, lo que no se puede hacer es mentirle a la gente, ¿sí? Cuando se dice que bajaron las rapiñas y resulta que es casi imposible ir a hacer una denuncia en la comisaría. Porque esto no lo digo yo, es lo que nos dicen los vecinos cuando vamos a las diferentes ciudades, ¿sí? Si a vos te tienen
4 horas sentado esperando o 3 horas, y bueno, ya no, la próxima vez que te roban no vas a ir más. Y esto está pasando porque se desmontó un sistema de recolección de datos que no le gustaba al ministro, porque venía de antes, y lo sacó. Entonces, hay muchas cosas que todavía, lamentablemente, tienen que cambiar, y no se trataba solo de decir le damos confianza a la policía. Se precisa formación, se precisa capacitación, y se precisan políticas mucho más grandes, mucho más potentes que las que se están tomando. Sabini, hacemos una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Y luego seguimos charlando. Sí. Tanda, ya volvemos. Seguimos con esta agenda abierta y mire qué tema, educación. Usted que es profesor, tiene título, ¿no? Tengo título. ¿Para mostrar? Sí, no lo traje, pero... Mire que está complicado el tema. ¿Qué mirada tiene sobre lo que le sucedió a Peña? Bueno, a ver, es difícil de entender, ¿no? ¿Por qué alguien se pone en esa posición? Obviamente que los que tuvimos la posibilidad de estudiar, yo pude hacerlo, digamos, porque tuve una familia que me apoyó, tenía un trabajo semanal, pero no era nada del otro mundo, y pude dedicar mucho tiempo a estudiar, ¿no? Si no hubiera tenido esa familia, no sé si lo hubiera logrado. Evidentemente los títulos tienen que ver con intentar jerarquizar, ¿no? Hay gente que siente que es más importante si tiene un título. Creo que tiene que ver con eso, y la verdad que es doloroso ver que eso se repite, que no logramos salir. Y a ver, yo no hago un canto a la meritocracia, ¿sí? Porque aquella frase que decía, ¿no? Abel Duarte, si querés podés. Y no alcanza con querer y no alcanza con esforzarse, porque mucha gente quiere, mucha gente se esfuerza y no puede. ¿Tá? Y no puede por condiciones de vida, por condiciones de acceso a derechos muy elementales. Yo sé el esfuerzo que hizo Peña en su momento para estudiar, lo tengo claro. También sé que Peña tuvo episodios anteriores, digamos, en su vida que se podrían cuestionar. ¿Tá? Como el caso de la matrícula, que todos conocemos. Pero realmente me parece que es doloroso lo que pasó, porque no merecíamos, me parece, una salida de este tipo, y evidentemente manejó muy mal toda la situación, ¿sí? Porque si vos decís, bueno, yo me presentaba como, pero no era, pero ya soy, y al final tampoco eras, digamos, creo que hubo una torpeza muy grande de su parte en cómo se manejó. Y al final las balas no vinieron de Frente Amplio, ¿no? Entonces esto fue fuego interno, y esto es una cobranza interna del Partido Colorado por la renuncia de H, ¿no? Eso creo que es muy evidente. Entonces creo que nos debemos una discusión como sociedad del valor que le damos a esas cosas, y si son realmente las cosas importantes, que por supuesto que estudiar es importante, y culminar los ciclos es importante y está bueno, pero que eso no tiene por qué llevar a la gente a mentir sobre su formación, ¿no? Ni hablar, el caso de Sendik también fue terrible desde mi punto de vista,
y se manejó espantosamente. Y acá creo que hay muchos puntos de similitud. Y me llama la atención que gente que fue tan dura, porque esto es lo otro, ¿no? Cuando uno hace un juicio sobre algo, tenés que tener espalda para sostener lo que decís, ¿sí? Yo cuando digo algo, políticamente hablando, trato de ponerme en la situación. ¿Está bien? ¿Qué haría yo en esa situación? Y si yo, digamos, fui lo suficientemente coherente como para poder criticar a otro. ¿Está bien? Y Peña fue terriblemente duro con Sendik. Terriblemente duro, ¿no? Hacía referencia a algo del Chavo del Ocho, ¿no? Que todos vimos cuando éramos chicos. Entonces, para hacer esas aseveraciones, tenés que tener espalda, ¿no? O sea, tenés que poder sostener lo que estás diciendo. Porque si yo para matar a un rival político, para acusarlo, digo lo que digo, bueno, y resulta que durante mucho tiempo estaba haciendo exactamente lo mismo que estaba criticando. Si te fijas, yo generalmente estas cosas no hablo, no soy de andar poniendo, porque también hay cuestiones que tienen que ver con cómo nos manejamos, pero creo que al final no le quedó mucha alternativa, ¿no? Es decir, era demasiado evidente que fue muy duro y que él no podía sostener esa dureza, ¿sí? Y creo que en la vida hay que tratar de tener esa coherencia, y yo creo que termina renunciando más por lo que dijo en su momento que por lo que hizo ahora. ¿Le hace bien al sistema político todo, a la democracia de nuestro país, tener un Partido Colorado devastado? Y el Partido Colorado fue en buena medida un eje constructor del Uruguay. Y creo que parió, digamos, el vallismo, ¿no? Parió el vallismo y el vallismo generó el Estado y el Estado generó la educación pública y generó la salud pública y generó, digamos, una mirada de derechos que es fundamental, con leyes tan importantes como la ley de la silla, como la ley de las 8 horas, la creación de las empresas públicas, es decir, todo eso viene enrabado en las políticas vallistas. Y el Frente Amplio hoy creo que representa ese vallismo de principio de siglo y el neovallismo de la década del 40. Entonces, creo que el lugar que ocupaba el Partido Colorado en términos políticos, hoy lo ocupa el Frente Amplio, en cuanto a una concepción de qué tiene que hacer el Estado. Y un buen ejemplo es el de la sequía, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy el Partido Colorado es un apéndice del herrerismo. Yo no sé qué pensaría José Valle Ordóñez si ve un Partido Colorado a la riestra del herrerismo. No lo sé. Creo que no estaría muy feliz. Nos desvirtuamos totalmente porque la pregunta inicial tenía que ver con la lo que pasa que la reforma. Sí, perdón, hago la mea culpa. ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar la misma? ¿Es un hecho? ¿Lo vamos a tener? ¿Comienza el año lectivo en marzo, como siempre, 2023? Experiencia piloto de esta reforma. Mirá, hay cosas que... ¿Usted sigue dando clases? No, este año no estoy dando clases. ¿El año pasado dio? Di en el 2020, di clases, sí. Pero realmente después entre que fui senador y diputado y era las dos cosas, y el año pasado asumí la banca en el Senado, no me dio la vida, sinceramente. Por más que es una cosa que la extraño y que me encanta. No se puede pretender en 3 meses hacer algo que a otros países les llevó 6 años. ¿Sí? ¿Cómo es posible decir, te doy un curso de 30 horas y vos a partir de ahora vas a ser un docente nuevo que va a dejar de evaluar contenidos y vas a evaluar competencias? Eso no se hace así. ¿Cómo es posible que los docentes, las maestras, los maestros técnicos, a través de las ATD le digan todos al gobierno, mire, el gobierno
no es por acá las políticas educativas y el gobierno sigue como si nada. ¿Cómo es posible que gente que estaba absolutamente aliada al gobierno de Edu 21 le esté diciendo al gobierno, como Renato Perti, que no es de origen frente amplista, no se puede hacer una reforma contra todo el mundo? Es decir, falta pedagogía política. Pero no se puede hacer una reforma en contra de los docentes, y no se puede hacer una reforma diciéndole y criticando a los docentes y diciendo que los docentes adoctrinan a los estudiantes y poniendo denuncias penales y haciendo comisiones investigadoras. No hay posibilidad de construir ningún diálogo político para construir esas políticas educativas. Vamos por parte. Sí. Usted es docente. Sí. Bien sabe que no todos los docentes están agremiados. Tal vez una gran mayoría, pero no todos los docentes están agremiados. ¿Cuál es mi punto? Ese enfrentamiento, ¿se da por cuestiones estrictamente políticas o hay algo que usted lo mencionaba hace instantes? Verdaderamente un carácter o un corte académico en ese rechazo, en ese reclamo. Usted hablaba de pedagogía, por ejemplo. Los docentes se oponen porque hay una guerra entre sindicato y gobierno, o se oponen porque entienden que no es la manera. Bueno, lo primero que quiero decir, es verdad que el gobierno está enfrentado con los sindicatos, pero las que se pronunciaron en contra de la reforma educativa fueron las asambleas técnico-docentes, que no son organismos sindicales, son organismos creados por ley y donde participamos todos los docentes, ¿sí? Allí hay un debate educativo, pero el gobierno le erró por varias cosas. Primero, le erró porque hizo un recorte, ¿sí? Segundo, le erró porque no fue capaz de construir un diálogo. Y tercero, le erró porque decidió ir al combate. Es decir, en lugar de intentar convencer con argumentos, el gobierno decidió aplicar un criterio de autoridad y decir, voy a hacer esta reforma y no me importa nada. Y eso es lo que hizo la calle Pou y eso es lo que hizo Robert Silva, ¿tá? Y la educación no es ni de la calle Pou ni de Robert Silva, es de todos los uruguayos. Ahora, entonces, ¿usted está afín de que tiene que haber una reforma? Bueno, hay que ver qué reforma y cómo, pero obviamente tiene que existir. Mirá, voy a responderte de esta forma. Algunas cosas que plantea esta reforma las hizo el Frente Amplio sin tanta laraca, ¿está? ¿Cuáles? Por ejemplo, un programa educativo basado en competencias, el programa de educación inicial. ¿Está bien? Es un programa basado en competencias. El Liceo 2 de Toledo es un liceo que funciona en base a trayectos por competencias. ¿Por qué no hubo ahí este debate? Porque se hicieron las cosas distintas. Porque hubo un proceso pedagógico de convencimiento de que tenía que ser por ahí. Porque además, Renzo, yo te puedo decir que hagas algo, pero al otro día, si vos no estás convencido, eso no va a funcionar. Y en educación esto es así. Bueno, está bien. Sí. Ahora, digamos, yo también, de alguna manera, para ser franco, considero que las autoridades mandan. Sí. ¿Verdad? Que la gente, porque es un poco el speech o el argumento que han utilizado, me parece coherente. La gente te eligió para que desarrolles políticas. Y en ese desarrollar política, a veces hay que mandar. A ver, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. El propio Mujica lo dijo. En otras palabras, pero dijo, los sindicatos me están marcando la cancha, no puedo avanzar porque los sindicatos me marcan la cancha. ¿Se entiende el concepto que yo digo? Sí, sí. O sea, algo de mandar tiene que haber en el medio, algo de ordenar tiene que haber en el medio. A ver, yo no cuestiono. Porque digamos, usted lo que me dice es, si no tenemos una buena relación con los sindicatos, esto no avanza. No solo con los sindicatos, estoy diciendo con todos los docentes, ¿sí? Porque, repito, las asambleas técnico-docentes no son organismos sindicales, son organismos técnicos. Pero lo que hay que entender es que la educación, un liceo no es una carnicería, ¿tá? No es una fábrica de chupetes ni de neumáticos. Ahí hay procesos sociales que tienen que ver con las acciones que hacemos las personas. Y si yo quiero que lo que vos haces lo hagas distinto, más que mandarte, te tengo que convencer de que lo que estás haciendo no sirve, ¿tá? Y de hecho, una de las cosas que nos dijeron, porque ese liceo lo visité varias veces. Estamos hablando del Liceo 2 de Toledo. Sí, que empezó en una capilla en la Ruta 33. ¿Tá? Era un contenedor.
se hicieron un montón de políticas innovadoras ahí, pero se construyeron con los docentes. Por eso digo que a algunos países les llevó 6 años lo que ahora quieren hacer en 3 meses. Es imposible, ¿tá? Porque además aparecen miedos que son absolutamente humanos y no tienen que ver con el sindicato, tienen que ver con que durante toda tu vida hiciste las cosas de una forma y ahora te están diciendo que lo que vos hacías está mal. ¿Entendés? Entonces yo eso lo tengo que hacer con inteligencia. Y acá hubo mucha torpeza. ¿Por qué? Porque hay prejuicios. Porque si yo no le puedo decir a alguien que solo que está equivocado, pero además que está adoctrinando a los estudiantes. O sea, hay una falta de respeto eso. Y eso lo escuchamos de legisladores, lo escuchamos en el Parlamento. Este gobierno fue y creó una comisión investigadora en contra de un sindicato. Entonces, ¿qué construcción de política a largo plazo vamos a hacer con eso? Ninguna. Este gobierno, cuando era oposición, decía que había que gastar 400 millones de dólares más para transformar la educación. ¿Cuánto gastó? 150 millones de dólares menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué transformación educativa me están hablando? Esto, lamentablemente, va a ser un fracaso. El 30 de diciembre largaron los programas. Ahora. Y lo van a aplicar el 1 de marzo. Digamos, hay una debilidad tan grande en esto, tan grande, que realmente yo creo que no somos conscientes del daño que se está haciendo. Porque, a ver, lamentablemente a veces el debate se reduce al tema de las competencias, ¿no? Se simplifica mucho este problema. Pero las competencias no son ni de derecha ni de izquierda. En Brasil, Lula y Dilma hicieron una reforma en base a competencias. Ahora Podemos, en España, está haciendo una reforma en base a competencias. O sea, no podemos ser tan reduccionistas, ¿sí? Y pensar que la educación no tiene que formar también para el mundo del trabajo, es una reducción muy grande. La educación tiene que formarte para la vida, para la ciudadanía, para saber sacar un préstamo, y también te tiene que formar para el mundo del trabajo. Pero Sabini, nosotros tenemos la madurez política suficiente para hacer políticas sostenidas en el tiempo o de largo aliento, como dicen ustedes los políticos. Bueno, mirá. Porque mire que yo lo vengo viendo esto con 15 años de gobierno frente amplista, lo veo ahora y la gran interrogante será qué pasará en los próximos 5, pero es casi un hecho de que todos los gobiernos tienen ese ánimo de ser, no sé... refundacionales. Tal cual. Llego yo, este es mi librito y esto es lo que voy a hacer. A ver, le pasó a Mujica con la escuela de tiempo completo, le pasó a Vázquez con la Saibalita, pasa ahora nuevamente. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted me dice. Hay áreas específicas, seguridad, relaciones exteriores, educación, donde hay que hacer un plan de aquí a 20 años. ¿Quién lo sostiene? Bueno, mirá. ¿Quién lo sostiene? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que para decir algunas cosas también hay que tener espalda, ¿no? Y yo fui parte de 2 comisiones interpartidarias, en 2010 y en 2012. Y vos sabés, porque lo hemos hablado muchas veces acá y en la radio, que siempre dije que acá, en este tema, se precisaba un acuerdo nacional. Ahora, ¿quién es mano? ¿Quién tiene que tener la grandeza política de decir, vamos a hacer un acuerdo nacional? El gobierno. El gobierno es el que tiene la llave de los acuerdos, porque es quien gobierna justamente. Y para eso tiene que existir una actitud que no existió en todos estos 3 años. Al contrario. Al contrario. Y lo digo habiendo sido parte de la comisión interpartidaria que creó la UTEC. Es decir, probablemente una de las pocas políticas que todos los partidos estamos de acuerdo que está bien, que es correcta y que hay que profundizar, que es la educación universitaria en el interior de la República. Ahora, esos llamados no existieron. Y el Frente Amplio representa el 40% de la población. No hay ningún interés en construir esas políticas de Estado. Es más, convocamos a las autoridades de educación ahora, en diciembre, las convocamos en noviembre. No fueron al Parlamento a hablar de la transformación educativa, para que nos explicaran cómo iban a hacer funcionar los programas. No fueron, no tenían tiempo de ir al Parlamento. Entonces,
estamos lejos porque falta grandeza política para estas cosas. La última. ¿Se adelantó la interna en el Frente Amplio? Bueno, no sé, puede ser. Qué jugador, usted parece el futbolista, ¿no? Claro. ¿Se adelantó o no se adelantó? A ver, lo que pasa es que hay candidatos que están cantados, ¿no? Por volumen político, por lo que marcan las encuestas, y bueno, a veces la vida política tiene eso. ¿Y ¿sí? eso le hace bien o le hace mal? Bueno, yo creo que lo ideal es que cuando tenemos una responsabilidad, como lo tienen Carolina y Yamandú, bueno, estemos, digamos, 100% abocados a eso, como están. El problema es que muchas veces, digamos, entra, digamos, a presionar, ¿no? El entorno, los periodistas, bueno, a empezar a pedir cosas que no necesariamente están relacionadas con la responsabilidad. Y bueno, eso hace que esto se vaya generando propiamente una situación de interna, ¿no? Y está un poco adelantado, puede ser la cosa. Pero bueno, también hay quien dice que en Uruguay siempre estamos en campaña electoral, ¿no? Así que es parte también de ese ejercicio. Todo el mundo, cuando terminó la campaña de Martínez, decía, bueno, Orsi es el candidato natural. Y yo creo que Carolina también es una candidata natural por el lugar que ocupa y por la relevancia que tiene ser la intendenta de Montevideo, ¿no? Sabini, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Renzo. La pausa y ya continuamos con más Agenda Abierta. Seguimos, amigas y amigos, con más Agenda Abierta y ahora recibiendo al diputado nacionalista Sebastián Andújar, futuro presidente de la Cámara Baja. Además, vamos a estar hablando sobre eso y sobre otros acontecimientos. Antes que nada, agradecerles por estar aquí, brindarles las muy buenas noches y comenzar por un tema que yo creo que por ahí puede parecer algo trivial, una nimiedad, pero que brinda un mensaje. Hace algunos días atrás, usted estuvo participando de una boda muy particular, boda de un alcalde suyo, o en realidad de su sector, que en realidad quien ofició allí de juez de paz fue el intendente canario, Yamandú Orsi. Usted fue padrino además en esa boda, y uno puede decir, bueno, es una nota de color, pero también uno considera al menos, y por allí arranca la pregunta, que es un mensaje político, ¿no? Sí, a ver, primero, Renzo, agradecido yo por la invitación, la posibilidad de estar acá como siempre, que es una oportunidad para nosotros de poder un poco rendir cuentas, contar en qué estamos, cuál es la actividad, cómo la llevamos adelante. Sí, es buena la inquietud. Yo creo que es un mensaje. Estamos viviendo momentos de mucha crispación política, entre el oficialismo y la oposición, o entre adversarios políticos, donde quizás el enfrentamiento está sobrepasando los límites que entendíamos que debía pasar, porque una cosa es a través de una buena oratoria poder mostrar razonamientos inteligentes con mucha honestidad intelectual y poder hacer valer las concepciones políticas. Pero hoy hasta estamos utilizando la prensa, no solo las redes sociales, sino también la prensa, para vulgarizar situaciones o mandar mensajes defenestrando a un adversario político, que también puede ser un adversario circunstancial, porque uno nunca sabe la vuelta de la vida, cómo seguirá andando, y creo que no es bueno. Entonces, este tipo de acontecimiento, que es jocoso, que a su vez es muy simpático, que nos permite hoy la ley llevarlo adelante, porque hoy los alcaldes pueden casar a los ciudadanos civiles
eso nos parece bárbaro porque es la cercanía, es el contacto permanente, y no es porque otros lo hagan mal, al contrario, sino que también para poder colaborar en los tiempos, que esta vez haya sido un alcalde el que se va a casar y que se lo pida al intendente, porque el intendente tiene también la posibilidad. Con el cotillón o el condimento que esto tiene de que un alcalde del Partido Nacional, que integra un sector importante dentro del partido y a su vez con peso electoral en el departamento, a un intendente que sea adversario circunstancial que se pueda realizar. Eso estuvo muy lindo, fue muy entretenido y creo que con el humor que fue llevado despejó cualquier comentario y perdonen la expresión, que pueda rayar con la estupidez desde el punto de vista del enfrentamiento electoral. Ha recorrido el departamento en varias ocasiones, eso está claro, pero lo ha hecho con Raffo en las últimas semanas, tema sequía. Sí. ¿Qué le quedó de ese diálogo, ida y vuelta con los productores? Y además, más allá de esta recorrida con Raffo, que por cierto no es la primera, después vamos a hablar un poco más sobre esta probable, o creo ya consolidada precandidatura nacionalista, pero Andújar, ¿no es tiempo de generar políticas de Estado que perduren en el tiempo por el cambio climático y en particular por la sequía, por los incendios? Sí, seguro, sí, ni hablar. O sea, a ver, ¿qué me deja la recorrida y qué me está dejando el día a día? Preocupación y más preocupación. Ese deseo inmenso de que llueva y que algunas cosas puedan ir solucionándose. Y preocupación por lo que van a ser las consecuencias que va a provocar esta adversidad climática que nos tiene faltante, o sea, faltante de agua, esta crisis hídrica que yo hoy no la puedo cuantificar. Yo no puedo cuantificar realmente cuál puede llegar a ser el problema y la dimensión que va a tener. Y creo que aquellos que se están animando a cuantificarlo lo están haciendo, lo están materializando, quizás dentro de un sector de la agricultura y no tomando otros aspectos. ¿Cómo es eso? A ver, explíquese. ¿A qué voy? Hoy podemos decir, bueno, esto puede provocar un daño de tanto dinero. Y ojalá sea así solamente porque a veces esos temas se pueden solucionar. Los temas materiales, los temas con plata se pueden solucionar. Matos dijo algo así como que significa un gran esfuerzo mantener la maquinaria funcionando. Fue lo que dijo el ministro. En alusión al ganado y los frigoríficos, ¿no? Claro, y bueno, yo no quiero no quiero polemizar con el ministro, que ya hemos polemizado bastante, pero lo hacemos en pos de lograr soluciones provechosas y de común acuerdo. Hubo una crítica, ahora que lo dice, hubo una crítica fuerte de la lista 33 por la recorrida que hizo Matos y no los invitó. Sí, hubo una crítica porque... ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no los invitó? La explicación que no fue el ministro, que fue el subsecretario, fue un tema de protocolar, una equivocación, pero no hace la cuestión y bueno, quedó en la crítica, las disculpas del caso y también nosotros somos una agrupación que está permanentemente en el territorio. ¿Cuál era ahí el clic? Y lo que quizás dolió es que ese conocimiento por estar en el territorio se puede aplicar. Está claro. Entonces, está claro. Va por ahí. Tienen el contacto con los productores, con los alcaldes. Bueno, exacto, tienen alcaldes que pertenecen a la lista 33. Es la utilización de esas personas que están y se dedican a eso para bien, no para mal, para bien. Entonces, uno se quiere sentir útil. Y esto no lo digo desde el punto de vista personal. Nosotros tenemos un equipo que trabaja en los temas rurales y que trabaja muy bien. Ediles integrantes de la Comisión Rural, asesores del Ministerio de Ganadería y Agricultura, o sea, tenemos gente que está en el tema. Entonces, queremos que se utilice para bien. Nos fuimos un poco de foco. Lo que quería explicar yo le explicaba esto, ¿no? De que el ministro declaró en las últimas horas, estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener la maquinaria, etcétera. Lo que te quería explicar con eso es que aquí hay consecuencias que tienen que ver con los procesos naturales. Por ejemplo, en la fruticultura. A ti se te seca una planta y se van a secar muchas porque se está estimando que quizá el 20% de la plantación frutícola pueda secarse.
Eso es un proceso de 6-7 años. ¿Cómo hoy no podemos cuantificar el daño? Hoy lo podemos en un estimar. departamento de Canelones, Claro, Andújar, entonces, que el 80% de lo que se cultiva o se cosecha en el país está acá, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, somos el departamento, por naturaleza, productor de alimentos de este país. El departamento que más alimentos produce. Para consumo interno o por consumo externo. Se puede decir que, bueno, qué facilismo, sí, tenemos un montón de frigoríficos y también a su vez es el departamento que más exporta alimentos del país, ¿tá? Industrializado. Pero hay un daño que se observa en ese hombro con hombro entre el gobierno y el productor. Y no lo podemos obviar. Y esto no es una crítica, es simplemente que lamentablemente el proceso que estamos teniendo por la crisis hídrica va a tener consecuencias que son difíciles de estimar en este momento y que no se arreglan solamente con plata. Porque la pérdida de una cantidad de plantas, por ejemplo, ¿tá? Es un proceso de años. Quizás sea la cuota que termine de desalentar a la gente para que siga cultivando la tierra o para que la familia perdure o que siga las tradiciones de la producción rural. O sea, entonces hay que tener una visión mucho más amplia. Bien. Y no tan específica sobre algo que pueda tener 4 patas o que diga que se puede manejar de alguna forma. Entonces, es horrible la situación, perdón, Renzo, es horrible la situación, a mí me preocupa, y ahora el paso siguiente, ¿no? Que ya está afectando no solamente a la producción agropecuaria, sino está afectando a lo que es el día a día de toda la sociedad por el consumo de agua potable y por lo que se necesita para mantener la higiene. ¿Es reduccionista la mirada de Matos? ¿Se concentra exclusivamente en la carne y nada más? No. O en algunos segmentos y no en un todo. Vamos a sacar el nombre Mato porque es un buen ministro. Vamos a hablar de la institución, de la institución Ministerio de Ganadería. ¿Ah? A mí lo que me preocupa es, yo tengo que defender a mi departamento, tengo que defender al país, pero también tengo que defender a mi departamento. A mí lo que me preocupa es que la mirada sea mucho más amplia de lo que es, sin posicionarme específicamente en algún sector de la actividad productiva. Para que nadie para que esto no por evitar la polémica, sino para que nadie se sienta, por mi opinión, directamente involucrado en el tema, ¿no? Pero tiene que ser mucho más amplia, no tengo la menor duda. Horticultura, citricultura, fruticultura tienen que tener la misma atención que pueda tener la ganadería o la agricultura en sí. ¿Ah? O sea, creo que es muy importante. Uh-huh. Andújar, usted hablaba de justamente una recorrida con Rafo. Yo sé que fue circunstancial esto, ¿no? Por eso lo digo, lo de la recorrida por la sequía. Pero es la segunda, por lo menos, que le conozco. Ya hubo una primera en el área industrial. Y la pregunta es, el Partido Nacional, un partido tradicionalista, sí. Uno que está entre los más antiguos. Fundacional. Sí. ¿Está preparado para tener una candidata mujer? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y a lo primero, para que no quede colgado, esto se trata de conocer y aprender. O sea, la buena y la mala. Lo de las recorridas. La buena y las malas. O sea, hay una situación crítica. Quien pretenda mañana estar un pasito más adelante en la fila para conducir el país, tiene que estar en las malas. De acuerdo. Y eso genera un aprendizaje. Igual es más fácil llegar sin la presión de ser, ¿no? Sí, pero claro. No es lo mismo poner la cara a un diputado, un senador, un presidente, un ministro, que un futuro o probable precandidata en este caso. Sí, pero el proceso de aprender. O sea, tú tenés que generar conocimiento. De acuerdo. Y tenés que estar. Es como cuando hablamos de pobreza, indigencia, situación de máxima vulnerabilidad. No podemos después tener un criterio o sentirnos con propiedad para tratar algunos temas si no los hemos conocido en la realidad, en el trabajo de campo. Entonces eso es muy, muy fundamental. ¿Y a qué voy?
vendrán muchas recorridas más. Ojalá mucho más por las malas, para aprender, para conocer y para prepararse, que por las buenas, porque a veces por la buena es por la galería, como decimos nosotros. ¿Está consolidada esa precandidatura? La 33, Sí, la 71. es un partido ¿Van detrás de Raffo ya? Es un partido preparado para que una mujer sea su candidata, sin ninguna duda. Esto, aparte, no tendríamos ni que mencionarlo porque son hechos que se dan naturalmente. Laura tiene las aptitudes para hacerlo. Venimos en un proceso de construcción. Estamos en un proceso de construcción política que hoy se basa en encontrar los acuerdos políticos dentro del partido y con alguna agrupación fuera también del partido. Ese espacio de confluencia política que venimos creando tiene que ser sólido y después vendrán los acuerdos electorales, que son distintos. Una cosa es el acuerdo político, otra el electoral. Y venimos muy bien y a nosotros nos motiva mucho, nos motiva muchísimo, muchísimo. 33, 71, posibles alianzas con otros sectores, nos tienen muy motivados, pero porque somos constructores de algo que le vemos buen futuro. Hay algo interesante, yo se lo reconozco, que es apostar a la imagen femenina y apostar a alguien que se puede considerar relativamente nuevo en el sistema, ¿no? Renzo, mirá, yo no quiero ser reiterativo. Digo porque un Delgado viene con una gestión sí, a cuestas que puede sumar o que puede restar. Digo porque en algún momento se especuló con Lema. Lema también viene con una gestión a cuestas. Se habló de Javier García. Javier García viene con una gestión a cuestas. El partido, por suerte, puede presentar un menú muy variado, lo cual nos haría muy bien. Porque acá lo importante es conformar también a todos los militantes del partido y que se sientan motivados por sentirse identificados por alguien. Cuando vos polarizás y reducís la oferta, quizá hay gente que se siente por fuera y no se siente contemplado. Entiendo. Y esto se puede llevar a cuando decimos en cualquier actividad de la vida. ¿Ah? O sea, y eso es muy importante en política. Lo otro, yo quizás sea reiterativo porque en los medios y a través de la prensa, uno que tiene esa oportunidad de poder salir, de poder estar, para nosotros es continuidad con cambio. Es continuidad, es el cambio dentro de la continuidad. Nosotros somos defensores del gobierno actual. Defensores y somos orgullosamente defensores. Pero entendemos que el cambio dentro de la continuidad es positivo. Quizás otros presenten el cambio por el cambio mismo y otros presenten la continuidad por la continuidad misma. A nosotros se nos da esa particularidad. Laura encierra la continuidad con cambio o cambio dentro de la continuidad. Y lo exitoso para quienes defendemos el gobierno es la continuidad, porque es lo que es la representación de que hiciste un buen gobierno. ¿Hacemos una pausa? Vamos por ese camino, vamos bien y lo estamos construyendo de buena manera, sin apuro, sin pausa y muy motivados. Vamos a una pausa, sí. Hablando de pausa, y luego regresamos con más Agenda Abierta. Seguimos con Agenda Abierta y la pregunta es para alguien que tenía un conocimiento personal, pero además para un político y un canario, ¿cómo vivió la salida de Peña?
A ver, primero yo separo, ¿no? La persona y el jerarca. Yo no, en las dos cuestiones, conozco a la persona, no soy íntimo ni soy de su círculo de amistades. Lo conozco porque pero tenía un trato personal. Sí, sí, por toda supuesto. Toda una vida haciendo política en el departamento. Ha sido colega. Bien. O sea, no me equivoco en eso. Tenía un trato. Tengo conocimiento personal y tengo una muy buena opinión de Adrián. Y también tengo una muy buena opinión sobre el jerarca, sobre Peña Jerarca. O sea, él enfrentó el desafío de formar un nuevo ministerio. Que hoy está en boga a nivel mundial, de que lo que es el ambiente, la ecología, el cuidado de los recursos naturales, es lo que se mueve en el mundo, lo que está, y es la dirección a la que estamos caminando. Bueno, de hecho se abren o se cierran mercados dependiendo claro, por cuestiones de sustentabilidad. ¿No? Claro. La economía se ha empezado a manejar también por cuestiones ambientales. Nosotros emitimos bonos verdes y fueron muy bien cotizados porque somos un país que atraviesa un estatus ecológico muy bueno, ambientalista muy bueno, y yo creo que como jerarca él aceptó ese desafío y se desenvolvió de muy buena forma. Nadie tiene críticas sobre cómo se desempeñó, o sea, lo personal y lo jerárquico. Y lo que pasó, cometió un error, y yo no lo digo por una opinión mía personal, porque no soy quien para opinar de cuestiones personales de otros, simplemente porque respaldo lo que él reconoció. Él reconoce que cometió un error y bueno, nosotros respaldamos esa aceptación, ese reconocimiento, y respaldamos la decisión que tomó. ¿Cuántos años usted en política? No nos hace feliz. ¿Cuántos años Renzo, usted quiero en dejar política? algo claro, no nos hace feliz, ¿tá? Al contrario, yo tuve mi charla personal con él, porque creo que es lo que importa, porque ahí ¿Sí? es donde uno valora. ¿Y qué le dijo? Cómo son las relaciones. No, la charla es que, a ver, hay mucho de privado, es lo que uno dice, pero de mi parte fue alentar a que, reconocido el error, no significa que eso provoque su retiro, porque él tiene mucho para dar, él tiene muchísimo para dar. Y después cuestiones muy personales, ¿no? Que no vienen al caso que yo las tenga que decir, pero... Le preguntó si había salvado todas las materias. No. ¿Cuánto tiempo no usted, entré en eso porque ¿Cuánto tiempo usted en política? Estimativo. Demagógicamente toda la vida, pero... Desde que nació, pero no. Claro, pero... En actividad. En actividad, te diría que en toda la década del 2000 he estado. Bueno, esta discusión de los títulos es relativamente nueva. ¿Arranca con el caso Sendik o no? No, hay casos anteriores que quizás no tomaron la dimensión o no trascendieron tanto como puede haber trascendido lo de un vicepresidente de la República y como fue el tema del vicepresidente de la República, que también son temas distintos. Ojo. Pero es lo que instala. No podemos comparar lo que le sucedió a Adrián. ¿O no es lo que instala el asunto encima de la mesa? Sí, porque si firman, si no firman, si tienen el título, si no lo tienen. Es cuando se hizo popular. Yo acá lo que creo que hay un error conceptual en aquellos que quizás hasta por dejar pasar algún momento donde a uno le adjudican algo y no aclararlo, después se va instalando. ¿Tá? No creo que se haga por generar un daño, porque acá el daño se lo genera uno mismo. No creo que sea por eso, pero es un error, totalmente es un error, y lo digo porque es un error, pero no podemos comparar, no lo podemos comparar, porque ahí sí tendríamos que entrar en la casuística y entrar en el detalle, y no se puede comparar. No se puede comparar a la persona que ha realizado todo lo que tiene que ver con lo curricular y simplemente le quedan algunos detalles, con alguien que no realizó nada. O sea, por favor, o sea, no dañemos nuestra propia intelectualidad. Y tampoco... No, ojo que yo lo traía el tema encima de la mesa como...
No, pero es cierto, está el la comienzo palestra de este tipo de discusiones, ¿no? La visibilidad de esto parte el mojón de partida de la visibilidad de estos temas, sí, fue el vicepresidente de la República anterior. Existen muchos anteriores, muchísimos, y van a existir. ¿Tá? Se ve que es una problemática con la cual se convive. Las personas públicas tendrían que entender que eso no puede coexistir. Está claro. ¿Tá? Está claro el mensaje. Bueno, nada más que eso. se prepara para ser presidente de la Cámara Baja. En un año que no es fácil, es el año bisagra, es el año donde se empieza a tallar aún más. Se dice por allí que los políticos están en campaña siempre, ¿no? Pero este año en particular es un año que seguramente va a ser difícil mantener la paz y la tranquilidad en ese recinto, ¿no? En la Cámara Baja o en la Cámara de Diputados. La paz, la tranquilidad y el quórum. Bueno, exacto. ¿Qué piensa hacer Andújar para llevar su gestión lo más armoniosamente posible? Primero, todos somos adultos, al Parlamento, las personas que integran el Parlamento son personas que son inteligentes y saben que tienen sus obligaciones. Y esas obligaciones hay que atenderlas y hay que cumplirlas. Se conoce con mucha anticipación cómo son las agendas. Entonces, lo que tenemos que es cumplir con nuestro deber, con el mandato. A ver, ser legislador, para el legislador no puede ser un privilegio. Es un mandato. No es un cargo, es un deber. Eso lo tenemos que tener bien en claro. ¿Sí? Somos funcionarios públicos y nos pagan por serlo. Y nos pagan muy bien. Entonces, a uno, sabiendo que va a ocupar un lugar de relevancia y que tiene que manejarse dentro del reglamento con la ecuanimidad que corresponde, bueno, yo espero que todos los legisladores estemos a la altura de que, más allá de ser un año preelectoral, cumplamos con el deber que nos han encomendado. Y eso requiere de no solamente de estar y cumplir, sino también de despojarnos de la vulgaridad con la cual nos estamos manejando hoy en día, que a mí me tiene muy preocupado y que amerita la revisión de la conducta de muchos de nosotros. Entonces, yo tengo la esperanza, y va a ser una columna vertebral y lo voy a hacer explícito el día que asuma, tengo la esperanza de que bajemos un poco el tono de enfrentamiento con el cual hoy nos estamos manejando. Andújar, y no va solo para los legisladores, Renzo, va para todo el sistema. ¿Qué significa todo el sistema? Todo el sistema político, los directorios de los partidos, las presidencias de los partidos, los integrantes, quienes no ocupan cargo y son ex jerarcas de gobierno, jerarcas de gobiernos actuales. Tenemos que empezar a bajar, porque no puede ser. Bueno, uno visualiza los más combativos, ¿no? Pero no puede Da ser. Silva y Bianchi, por ejemplo. Pero no puede ser. Yo del no otro voy a lado, hablar de nombres. Del otro lado, Fernando Pereira. Renzo, no voy a hablar de nombres y no me vas a sacar los nombres, porque no es la cuestión. La cuestión es la actitud. ¿Tá? No puede ser que temas que nos deberían unir no solamente nos estén enfrentando, sino que nos estén enfrentando con vulgaridad. ¿Cuáles? Llegamos a un momento que estamos utilizando la prensa para denostar a nuestros propios rivales. Rivales políticos, no rivales de la vida, rivales políticos. Pero ¿qué temas tendrían que unir? Las libertades individuales, la pobreza, la salud mental, el enfrentamiento al delito, la vejez. Te puedo seguir diciendo interminable cantidad de temas. Y no podemos entrar en ese terreno permanente de que cuanto más mal mejor, porque no soy gobernante de turno. ¿Cómo puedo yo desearle mal a mi sociedad porque no gobierno en este momento? Es muy contradictorio. ¿Y eso está haciendo el Frente Amplio? Lo está haciendo. A ver, tampoco está bien que yo encierre a la institución, porque estaría comprendiendo a todos sus integrantes. Algunos integrantes de la oposición lo hacen, y algunos integrantes del oficialismo
propician el enfrentamiento que no deberíamos tener. ¿Qué impronta pretende realizar durante su gestión? No sé si se entendió. Sí, se entendió. No, se entendió. Ah. La pregunta es, ¿qué impronta pretende darle a su gestión? Y además, seguramente tenga por allí algún proyecto para dejar establecido, para establecer. ¿Cuál es? A ver, los legisladores somos todos distintos, ¿no? Algunos tienen un tecnicismo más jurídico que se soporta en todo lo que es la actividad legislativa. Otros tenemos una impronta distinta, de que entendemos un parlamento que se tiene que fortalecer en otras bases, que puede ser la comunicación, el relacionamiento con la sociedad, la interacción con la sociedad, la revisión de que todo lo que legislamos conserve el espíritu por el cual lo hacemos y su aplicación sea la correcta. O sea, hay distintas bibliotecas, hay distintas formas de ser dentro de los legisladores. Yo me comprendo mucho más sobre lo último, mucho más sobre en tratar de ser o llevar adelante y propiciar ser la caja de resonancia de las necesidades que tiene nuestra sociedad y poderla atender a través de la generación de leyes. Y también es muy importante, que es otro de los cometidos innatos que tiene la institución, es el control sobre el Poder Ejecutivo. Porque el control sobre el Poder Ejecutivo es muy importante y es necesario hasta para quienes están gobernando. Y eso también tiene que haber una reconversión. ¿Por qué los que somos oficialistas no podemos controlar el Poder Ejecutivo si somos legisladores? O sea, ir desdramatizando y generar una actividad mucho más en la calidad, no en la cantidad. Y eso se hace con solidificando bases de comunicación abierta. Entonces, ¿qué puedo buscar? Que cuando pasen los 12 meses haber cumplido con los cometidos innatos de legislación y control, pero a su vez lograr que un parlamento sea mucho más abierto hacia la sociedad a través de la tecnología, los medios de comunicación, del acceso de la sociedad a lo que hacen los legisladores, todo eso que trae mucho más transparencia y mucho más actividad o interactividad entre el pueblo y la casa del pueblo. Diputado Sebastián Andújar, bueno, le deseamos una feliz gestión y le agradecemos al haber estado una aquí. Fácil gestión. Que no es poca cosa, que no es una tranquila sí, en paz. Mirá, lo último. Pero considero que usted está bien visto por parte de la oposición, porque es bastante conciliador. Yo creo que sí, ya me conocen y no es que sea tibio, sino que he aprendido a manejarme con el respeto que la situación amerita, porque uno no es más ni menos defensor de su concepción, por si lo hace a los gritos o lo hace con un tono mucho más medido. Pero sí hay una confianza sobre que uno puede, los principios de ecuanimidad siempre van a estar presentes en la conducción de un debate y de neutralidad, porque uno cuando conduce el debate no participa. Y eso creo que también es una garantía que yo puedo ofrecer y que a través del tiempo creo que la he generado. Y también otra cosa, Renzo, que es muy importante para mí, porque para despedirnos. Más allá de la persona, lo importante que es para Canelones. El anterior legislador que presidió la Cámara por Canelones fue José Carlos Maía, el anterior la calle Pou y el anterior Alberto Perdomo, y ahí cortamos la lista. Y esto otra vez vuelve que Canelones tenga esas posibilidades, más allá de quién lo represente. Nos puede gustar o no, yo puedo ser del agrado o no, pero es Canelones. Y Canelones va a conducir la Cámara de Representantes y el Poder Legislativo. Y eso a mí me carga responsabilidad, pero me genera mucho orgullo. Y espero que se pueda a su vez traspasar, que el departamento lo pueda percibir y que la gente también se sienta un poco parte de esto, ¿no? Que nos pone en un posicionamiento muy relevante. Andújar, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes como siempre y a las órdenes. A ustedes también por habernos acompañado en una nueva edición de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.
Chao.